Se hace mucho. Ok. Gracias, Dios. ¿Estamos listos entonces? ¿Qué les parece? ¿Pueden por favor abrir sus Biblias o encender sus Biblias? Gracias, hermano. Lo bueno con esta Biblia es que no me tocó dejarla cargando anoche. Esta no se apaga. Y no le entra virus ni nada de eso. Pero pues no nos podemos poner dogmáticos ni nada de eso. Hoy en día tenemos la facilidad de tener. Yo tengo, les puedo decir, tengo aproximadamente, creo que casi 20 Biblias diferentes en mi computadora. Sería difícil cargarme con 20 Biblias, ¿cierto? Y pues estos medios, aunque parecen demasiado terrenales, pues yo no creo que Dios haya permitido esto sino un plan para nosotros. Este es un gran beneficio si lo usamos bien, ¿cierto? Si tiene un teléfono inteligente, algunos solo lo único que tienen inteligente es el teléfono, pero bueno, si usted tiene un teléfono inteligente, pues úselo inteligentemente. Y la mejor manera es poniendo ahí la Biblia, y si usted le añade un diccionario bíblico, un comentario bíblico, y ahí va haciendo, y así tiene un rato y estudia. ¿Cuántos saben que es nuestro deseo como iglesia que escudriñemos la Escritura? Yo creo que yo no sé si he fallado algún domingo en repetir esto, pero es nuestro anhelo. No porque, o sea, no digo nuestro en el sentido de que poseemos el anhelo como tal. Creo que Dios quiere que nosotros escudriñemos la Escritura. Además, es un mandato. Cristo no nos dijo si quieren, les gustaría, ¿no? El Señor dijo: escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. ¿Queremos conocer el testimonio de aquel que nos amó primero, de aquel que nos salvó? Aquí está la verdad, y la verdad nos hará verdaderamente libres. Amén. Quiero comenzar contándoles una anécdota que creo que hace un par de años conté, pero es bueno el ministerio de la repetición, ¿cierto que sí? Ok, entonces vamos a repetir una anécdota. Esto habla de una anécdota del diablo. No hagan mala cara, pobre diablo. Así que se cuenta que una vez el diablo quiso retirarse de ser diabólico y puso en venta sus armas. Y en el día señalado fueron exhibidas todas sus herramientas con el precio de cada una bien señalado. Y una de ellas tenía un precio muchísimo más alto que las demás. Y le preguntaron: oiga, señor diablo, ¿por qué esta es más cara que todos? ¿Por qué tiene ese precio tan alto? Y él dijo: porque es mi herramienta más útil. ¿Así? Sí, es la herramienta más útil y eficaz que tengo. Mediante ella puedo entrar a la mente del hombre, y una vez que dentro puedo hacer mi obra. Y lo bueno es que pocos creen que me pertenece a mí, o sea que vivo haciendo lo que yo quiero. Así que el diablo dijo que esa valía más que todas porque era la mejor arma que tenía. Según el cuento, el precio de esa arma del diablo fue tan alto que nadie la compró, y el diablo la sigue usando. Esa arma es el desánimo. Y hoy quiero hablarles de un par de personas, en el tiempo justo de la crucifixión de Jesús. Dos personas que en el día de la resurrección de Jesús, en lugar de estar esperando la resurrección de Jesús, se mandaron a cambiar. Por favor, acompáñeme al libro de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer a partir del versículo número 13. Y para ganar tiempo vamos a leer inicialmente 2 versículos, y usted, por favor, no se mueva de eso, de esa. Si vamos a ir a otro versículo, usted póngale ahí un separador, y puede usted entonces seguirla todo el mensaje de esta mañana.
porque 24:13, porque ahí vamos a seguir leyendo. Esto es en este capítulo encontramos esta historia que tiene este pasaje, que tiene muchos párrafos y muchos versículos y especiales palabras, y vamos a ir buscando de ellas lo que más pueda servirnos. Amén. Seguramente Dios tiene algo para decirnos esta mañana. Amén. Dice así la palabra del Señor, versículo 13. ¿Ya lo encontraron? Amén. Versículo 13 de Lucas 24. Dice así: y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada, ¿cómo? Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Vamos a leer hasta ahí, ¿ok? Y por favor, le repito, ponga un separador ahí porque vamos a ir casi hasta el 35, viendo lo que aquí pasa y lo que esta palabra nos enseña hoy. Vemos entonces que ese mismo día, parece que tenían prisa, ese mismo día de la resurrección. Obviamente no sabían que era el día de la resurrección, no porque Jesús no se lo hubiera dicho, sino simple y llanamente porque ellos hacían algo que nosotros también hacemos muy a menudo: olvidamos lo que Dios dice. Entonces iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Iban a un exilio espiritual. Estaban decepcionados, estaban muy tristes. Jesús mismo lo dice y lo veremos unos versículos más adelante. Y los motivos pues eran que ya no tenían un líder, que ya no tenían a Jesús, y era normal de que estuvieran tristes. Aquí el problema no es solamente que estén tristes, sino el grado de tristeza a tal punto que anuló su forma de razonar. Iban entonces, le repito, al exilio espiritual. Algunas veces las personas dejan una iglesia y dicen: no, es que yo ya no voy a ir a la iglesia, yo me quedo en la casa porque es que en esa iglesia pasa esto, esto y esto. Y es verdad que en algunas iglesias, saben ustedes los que viven tiempo en este país, que si alguien llega de alguna iglesia de las que nosotros entendemos, en la que no hay una predicación sana, sino que hablan más de métodos y de dinero y de estas cosas, pues obviamente que nosotros los aceptamos rápidamente y entendemos que vengan tristes. Y algunos han venido tristes, pero Dios es bueno, ¿cierto? Ok, entonces tal vez alguno de nosotros hoy esta palabra nos llega de forma perfecta porque estamos decepcionados, de personas, de iglesias, de pastores o de líderes que han hecho cosas en contra nuestra. Pero cuando estamos pensando así, creo que estamos perdiendo el norte o estamos perdiendo el objetivo. Y el objetivo de cada cristiano se llama Jesucristo. Amén. ¿Cómo se llama el objetivo de su vida? Jesucristo. No hay ningún otro objetivo en su vida si usted es cristiano. Amén. Y entonces versículo 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Parece que estaban entonando una tremenda quejabanza. Iban quejándose y todos tristes de tal manera que no pudieron percibir que era Cristo mismo el que estaba al lado de ellos. Dice el versículo 16: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. De esto pudiéramos sacar muchas ideas. Pero aquí lo que podemos entender es que hay un propósito a veces cuando nosotros estamos pasando por una tristeza, por una aflicción, e incluso por una prueba. ¿Cuántos saben que la prueba tiene un fruto? Ok, entonces estaban tan encerrados en su quejabanza, en su quejido, en su tristeza, que no reconocían a Jesús. Y déjeme decirle algo más interesante. Versículo 17, Jesús les pregunta: ¿y qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ellos debían de haber reconocido a la voz del Señor. Si eran discípulos y habían compartido tantas cosas con Jesús, ¿cómo es que no reconocieron su voz? ¿Saben por qué?
Porque el desaliento es algo tan fuerte que anula en gran manera la capacidad de razonamiento de las personas. El desaliento es el sentimiento más poderoso para detener nuestro avance en nuestra vida espiritual. No hay nada peor que una persona que ha perdido totalmente las esperanzas y no encuentra consuelo ni salida para su problema. Es terrible cuando, ¿sabe? No hay nada peor que ver a un cristiano o alguien que se dice cristiano abatido y triste. Porque, bueno, permítame mejor avanzar y luego retomamos esto. Quiero mostrarle en la Biblia algunos ejemplos de personas desalentadas por las circunstancias que les tocó vivir. No sé si usted quiere va ahí o lo apunta. Y le voy a leer Números 11:15. Claro, sí, es un libro de Moisés, pero Moisés aquí dice, entre otras cosas, le pide a Dios que le quite la vida. Señor, te ruego que me des muerte. Y mire todavía lo que añade: si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¿Qué estaba diciendo Moisés? Señor, si tú eres tan bueno como tú dices, si tú me amas tanto como tú dices, si tú realmente tienes aprecio por mí, quítame la vida para que yo no tenga que sufrir. Esa actitud de un hombre como Moisés realmente nos hace pensar. Pero ¿cuál fue el motivo por el cual Moisés decía esto? Porque Moisés estaba totalmente desanimado. ¿Se dan cuenta el poder del desánimo? Un hombre que había hablado con Dios, un hombre usado por Dios, un hombre que tenía una relación con Dios. Es increíble que pudiera preferir o que deseara la muerte en lugar de vivir una vida, no importando el precio, vivir una vida con Dios. Qué terrible cuando nosotros podemos preferir o preferimos el sufrimiento a una vida con Dios. Qué terrible cuando algunos han dicho: es que yo me quiero matar, yo me quiero suicidar. Hace 2 días me llamó una persona diciéndome: es que yo quiero suicidarme. Yo le dije: eso te pasa porque tu vida, tú crees que la vida está, que el mundo gira alrededor tuyo. Pero tienes un amor, un tesoro en tu vida, conoces la palabra y todavía con ese tesoro que es realmente amor puro, ese tesoro que es la palabra de Dios, si tú pudieras encontrar gozo, si pudieras encontrar el gozo de dar amor, entonces dejarías tanto de pensar en ti misma y en lo terrible que es, no alcanzar tus metas terrenales. Qué triste cuando las metas terrenales están por encima del llamamiento que Dios nos ha hecho. ¿Cuántos aquí tienen un llamado de parte de Dios? Solo unos. ¿Cuántos tienen un llamado de parte de Dios? Hay un llamado general. Dios, si Dios te salvó, no es para engordarte en una silla. Tenemos un llamado a predicar el evangelio de Dios, todos nosotros. Y sabe una cosa, cuando usted valora ese llamado y entiende que eso le da gloria a Dios, wow, usted lo hará con gozo. Entonces el gozo suyo, aunque pareciera egoísta, usted debe buscarlo, porque el gozo suyo no está peleado con la gloria de Dios. Dios es glorificado cuando usted se goza. ¿Y cómo es que usted alcanza el mayor gozo en su vida? Cuando usted da amor. Y no hay mejor manera de darle algo a alguien en la vida que entregarle esta verdad maravillosa que cambia su vida, que lo catapulta, como le decía hace un rato, a la vida eterna. ¿Hay algo mejor que eso? Tal vez su hijo le dirá: yo no quiero que me des eso, yo quiero que me des un PlayStation. Pero eso lo dice por la ignorancia de Cristo tal vez en su vida. Aquí vemos que estos hombres, como Moisés, prefieren la muerte porque se encontraba triste y decepcionado porque el pueblo no hacía lo que él quería.
Hay muchos mensajes o hombres de Dios que llegaron a preferir la muerte. Josué es uno más. Josué dijo lo siguiente en Josué 7:7, dijo: oh Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste pasar a este pueblo el Jordán para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado en el otro lado del Jordán. Ojalá nos hubiéramos quedado en la esclavitud. Aquí él está prefiriendo la esclavitud a la vida con Dios, simple y llanamente porque las circunstancias no le acompañan. Y usted y yo hemos hecho muchas veces eso. Cuando algo nos sale bien, entonces, oh Señor, no sé qué, sí sé más, ¿por qué yo? ¿Cuántos han dicho por qué yo? No levanten la mano. O mejor sí, confiesen, pecadores. Mis amados hermanos, un hombre que a mí me sorprende en la Biblia es Elías. Elías, en Primera de Reyes 19:4 dice que Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Sabe qué? ¿De dónde venía Elías? De tener una victoria majestuosa por la cual Dios se glorificó. Dios usó a ese hombre para vencer y destrozar un ejército malvado de profetas que querían solamente el mal. Y Dios derrota toda esa hueste del enemigo y lo usa a él, y en lugar de sentirse victorioso dice: no, me está persiguiendo una mujer. Y ahí estaba que lloraba: me persigue esa mujer malvada. Y acababa de matar a un montón de profetas malvados. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que siempre buscar el quejarnos? Hay personas que primero están viendo el problema. Son especialistas en ver problemas incluso donde no los hay. Tengo varios ejemplos, pero por cuestión de tiempo me voy a ir adelantándome mejor. Y podría decirles que, o mejor podríamos seguir todo el día viendo ejemplos bíblicos en cuanto al desaliento. El desaliento puede paralizarnos y dejarnos inmóviles ante las mejores oportunidades, hermanos amados. El desaliento no le permitió a estos dos hombres ver que era Jesús quien caminaba con ellos. El desaliento no nos deja ver las buenas cosas que suceden a nuestro alrededor. Y no me estoy refiriendo a que nos ganemos cosas materiales. Hay cosas muy buenas. A mí me encanta ver cuando una persona está dando fruto en su comunión con Dios. Me gusta ver cómo una persona es cambiada por Cristo. Eso no lo paga nada. Me gusta, esta mañana hablaba con una hermana y hablábamos de algo que sucedía a veces en la iglesia cuando llega alguien y uno le dice: hermano, por favor, siéntese aquí. Y se queda mirando el emoción. No, yo no quiero. Yo me siento donde yo quiera. Bien puedan. Con ese genio, pues uno dice: siga antes de que pronto me pegue esta persona. Y uno era así. Y esta hermana me decía: es que yo era así. Pues si yo la conozco, yo sé que usted era así. Pero ver lo que Dios ha hecho ahora. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Por cambiar cosas pequeñas en nuestras vidas, que después llegan a ser cosas grandes. Porque imagínense que llegue, esta mañana nos visitaba, están aquí con nosotros hermano Edgar y su familia. Imagínense que llega hermano Edgar y nosotros todos. No, es que eso no es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿cierto que no? ¿Sabe? Es incluso puro sentido común. No hace falta ser ni tampoco convertidos en santos y saberse toda la Biblia para tener un sentido común y de ver que si algo está mal, pues arreglarlo. Si algo, el servicio, mis amados hermanos, se manifiesta todos los días en esta iglesia. Todos los días hay necesidades. Si usted ve una necesidad, pues, ¿qué necesita? Ponerse al frente. ¿O necesita que yo venga y lo unja para que barra? Puede que sí. Pero lo importante entonces es ver que la obra debe seguir adelante. Pero el desaliento
frena nuestro deseo de servir a Dios y frena nuestro deseo de conocer más a Dios. Hay una cosa que es interesante, y es el factor denominante, o sea, el que encontramos en la mayoría de estos textos que hemos visto, y es la queja. Vieron a Moisés quejándose, Josué quejándose, David quejándose, Elías quejándose y todos quejándose. Es una cosa tremenda, pero el desaliento es algo contagioso. Mire usted, júntese hoy con un desalentado y mañana ya son dos. El desaliento es aceptable, entre comillas, para los que no creen en Cristo. Porque cuando uno tiene los ojos puestos solamente en las cosas del mundo, las cosas materiales, allá sí que ustedes saben que afuera en el mundo eso sí es una jauría, eso es una jungla. Y ahí usted o gana, y si no, usted es un loser, un perdedor. En el trabajo, si usted no hace su trabajo, hay alguien que está queriendo meterle el codazo para traer al amigo, ¿sí o no? ¿A cuánto les ha pasado? Entonces es prácticamente aceptable que una persona, cuando no logra comprarse lo que quería, porque esa es su vida, porque esa es su forma de pensar, porque esas son sus metas, pues ay, no pude comprarme el último no sé qué. Y viven tristes, las mujeres bravas porque el hombre no les compró los últimos zapatos o no sé qué cosa. No me comiencen a mirar mal, hermana. Mejor hablemos de los hombres. Pero los que creemos en Cristo, hay un factor que no podemos dejar fuera, y es el factor sobrenatural. ¿Saben por qué? Jesucristo dijo que las tinieblas no prevalecerían contra la iglesia de Dios. ¿Usted es parte de esa iglesia? De la iglesia, no me refiero a la iglesia local, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Usted es parte de este cuerpo de Cristo, ¿cierto? Para ustedes esta palabra, las tinieblas no podrán avanzar en contra de la luz de Cristo. Las tinieblas no prevalecerán, las tinieblas no derrotarán, las tinieblas no podrán vencer, las tinieblas no tienen el poder que tiene el Señor, las tinieblas no tienen poder sobre los hijos de la luz. Es importante que usted y yo tengamos claro de quién somos, a quién hemos creído. El desaliento vendrá, sí. Pero así como viene el desaliento, así mismo viene la fuerza de parte de nuestro Dios, la presencia del Espíritu Santo, revelándonos el carácter de Cristo para afrontar las dificultades. Amén. Los discípulos estos pensaron que todo ya había terminado, y pues esa era la realidad de ellos. No podían ver más. Cristo había muerto y todas las esperanzas que ellos tenían morían con él. Pero dejaron de lado el factor sobrenatural. Jesús les había dicho que iba a resucitar y ellos no le creyeron. Pero ¿sabe una cosa? De todas maneras Jesús cumplió. Porque Él no está condicionado a los deseos de los hombres. Él prometió algo y Él lo va a cumplir. Aunque usted no le crea. Cuando Él ha dicho algo, así se hará. Mire, hermanos, Dios no está allá en el cielo pensando cómo mejorar porque ustedes estén diciendo que no a las cosas. Él es perfecto, su plan es perfecto. No es que Dios está diciendo allá, ay, ahora no quieren, ¿qué voy a hacer? ¿Creen que Dios está así? Tenemos que entender que Él es un Dios sobrenatural, que es un Dios majestuoso. Y mis amados hermanos, Él es Dios. Él es Dios. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba ¿cómo? Bueno, qué bien que se saben el nombre. Después lo va a cambiar por el suyo, ¿vale? Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Yo no sé si usted nota en este versículo un aire de reproche a Jesús. Nota que como que le dice: oye, tú no estás en nada. ¿Quién eres? El único que no sabes. Eres el único que no sabe nada de lo que ha pasado.
Y parece que se ufana. Pues yo sí. Yo sí sé todo eso, lo que ha pasado. Ahí está, búa, búa, porque yo sí sé lo malo. Parece tener gusto en decir que él sí sabe las cosas y que esas cosas lo traían abatido. Entonces Jesús le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, versículo 20, y dice: ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es hoy ya el tercer día que esto ha acontecido. Me gustaría que notáramos dos cosas de estos versículos. Era el día de resurrección, el tercer día. Quiero repetir esto. Les había repetido Jesús en varias oportunidades que él resucitaría, ¿sí o no? Oye, ustedes se lo saben. Imagínense que ellos también tendrían que sabérselo, ¿sí o no? Amados hermanos, no nos ha dicho la palabra de Dios, igual que esto, que él iba a resucitar. No nos ha dicho que todo es posible para aquel que cree. No nos ha dicho la palabra de Dios que confiemos en él y que él hará. Me parece descubrir también en esta otra frase que dice aquí: esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Me parece que ahí encuentro el motivo por el cual ellos no esperaron a lo sobrenatural, y creo que es por la actitud equivocada al acercarse a Jesús. Ellos esperaban que Jesús fuera un libertador. Ellos querían libertad del dominio de Roma, y Dios envió a su Hijo a libertarlos de la condenación. Pero ellos preferían las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted y yo vemos. Eso es lo que usted y yo esperamos. Y lastimosamente esta es la motivación por la que la gente se acerca a Dios. Y eso es una motivación equivocada, mis amados hermanos. Es cierto que hay cosas que Dios usa, momentos difíciles, que Dios usa situaciones complicadas, conflictos, que usa aflicción a veces para traernos a nosotros. ¿Cuántos de ustedes han venido en un momento así? Solamente porque están pasando un momento difícil buscan a Dios. Pero eso no está mal. Lo malo es que cuando pasa el tiempo usted todavía sigue esperando las cosas materiales, en lugar de poder ver que la palabra de Dios, Dios mismo nos ha prometido cosas que nos llevan, y esto lo he dicho toda la mañana, o que nos catapultan a la eternidad con Él. Pudiéramos por favor pensar que este tiempo es solamente un corto tiempo, pero que el tiempo que nos queda es eterno con Él. Con el Santo, con el Creador, con el Dios del universo, con aquel que puso color a las flores, con aquel que le permitió a las aves volar, con aquel que le dio brillo a sus ojos, con Él. Con aquel que dio tanto amor que prefirió entregar a su Hijo. Con Él. Yo no sé si a usted no le anima tener un tiempo con Él. Yo no sé si usted nunca ha tenido un encuentro con Jesucristo. Si no ha sido así, yo anhelo en el Señor. Clamo a Dios de que Dios hoy mismo le dé un encuentro con Cristo, para que usted tenga un vislumbre de su gloria y de su santidad. Y si eso llega a ser posible, estoy seguro que usted nunca jamás será el mismo. Porque en un encuentro con Cristo, un momento en su presencia puede cambiar toda su vida. Por eso es importante que usted piense y sepa hoy, o se pregunte, ¿cuál es el motivo por el cual yo me acerco a Dios? ¿Cuál es la motivación? ¿Es una motivación genuina? ¿O simple y llanamente está igual que aquellos que querían los panes y los peces? ¿Saben ustedes lo que pasó con ellos, cierto? Una semana después estaban buscando a Jesús para hacerle rey. Pero no porque querían a Jesús, sino porque querían lo que Él da.
Y está bien que Dios nos dé cosas. ¿Cuántos saben que Dios nos puede dar cosas? Amén. Pero eso no debe ser su meta. Su meta está más allá de esta tierra. Amén. Saben, algunos creen equivocadamente que solo por el hecho de estar tristes ya Dios tiene que cambiar todas las circunstancias de sus vidas. Pero hay tristeza que Dios no va a quitar. Y eso puede sonar raro. Pero hay tristeza que no convence a Dios. Y un ejemplo claro, bíblico, es la tristeza del joven rico. Él se fue triste, ¿por qué? Porque tenía muchos bienes y no los quiso entregar. Entonces su tristeza fue por las cosas del mundo. Y cuando alguien viene a Dios porque está triste por las cosas del mundo, pues Dios primeramente le va a enseñar que su tristeza tal vez no le va a ayudar a una vida con Él. Porque ¿sabe una cosa? La Escritura dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Pero la bendición del mundo nunca podrá traerle gozo. Versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, a las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. En el versículo 23 los discípulos están relatando lo que sucedió cuando las mujeres fueron al sepulcro, y en todo el relato se deja ver la expresión amarga de la duda. Ellos no quieren esperanzarse y entusiasmarse por las dudas, porque no ha pasado ya nada, porque ellos dijeron, ya todo se acabó. Dice, y aunque también otros discípulos que visitaron el sepulcro y lo encontraron vacío, mire, escuche esto, este testimonio no vale mucho, y la razón es porque a Él no le han visto. No le creyeron ni siquiera que a los hermanos, no le creyeron a ninguno, simple y llanamente. ¿Por qué? Porque ellos no han visto a Jesús. Jesús dijo, bienaventurados los que creyeron sin ver. Nosotros tampoco lo hemos visto, pero por fe podemos ver la gloria de Dios, y por medio de su santa palabra conocer el carácter de Jesús. Volver a la palabra, mis amados. Conocer a Cristo es lo más importante en nuestras vidas. Mire, hermanos, el desaliento en ellos anuló dos testimonios que tendrían que haber alcanzado, que tendrían que haber sido creídos y podrían ser usados para reanimar todas las esperanzas que estos dos discípulos habían perdido. Y por eso les viene un reproche de parte de Jesús bien merecido. Versículo 25. Entonces Él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Fíjense estas palabras, todo lo que los profetas han dicho. Entonces no es que ellos no lo supieran, no es que ellos no supieran lo que las escrituras profetizaban acerca de Cristo. Ellos conocían muy bien y de memoria, por ejemplo, Isaías. ¿Cuántos saben que los judíos se conocen ese libro de memoria? ¿Ok? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, versículo 26, y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, versículo 27, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía, o lo que de Él decían. Aquí Jesús les hace volver a la palabra, porque la habían oído. Como usted y yo hemos escuchado las promesas de Dios para nuestras vidas, para alentar nuestra fe, pero perdemos nuestra fe, no usamos nuestra fe en cualquier pequeña cosa que pasa. Entonces Jesús les hace volver a las palabras y les dice, ¿no dice Isaías de mí esto? ¿No dice que yo fui, que no habla de la crucifixión? ¿No habla de la muerte?
No habla de que como cordero va al matadero, así fue entregado el Cristo, o así debía ser entregado el Cristo. No dice también el Salmo 22 todas estas cosas de que perros me han rodeado. No habla el Salmo 22. Ustedes no han leído, no han escuchado las promesas o las palabras de Dios del Padre a Moisés, a quien ustedes tienen por su más grande personaje. No han escuchado lo que Moisés dijo con referencia que vendría un nuevo profeta en medio del pueblo y que a ellos tendrían y que a él tendrían que escuchar. No han escuchado la palabra. ¿No han leído? ¿Qué pasa con ustedes? Le dice el Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes han leído el Salmo 22? ¿Saben lo que dice ahí? Tal vez muchos no les gusta leer el Antiguo Testamento. Ok, ¿y por qué no leemos algo del Nuevo Testamento para que venga nuestra fe hoy a tener un nuevo aliento? Por favor, acompáñame a Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1. Juan 14, versículo 1. ¿Lo tenemos? Bien, vamos a leer entonces Juan 14, versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo número 4, ¿ok? Dice así: no se turbe, ¿crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Para quién es esa palabra? ¿Por qué se turba el corazón nuestro de forma tan fácil? ¿Por qué una pequeña cosa o grande cosa puede hacer que perdamos la fe? Hoy el Señor nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Amados hermanos, Cristo murió conforme a las Escrituras. Y la Biblia me dice que resucitó conforme a las Escrituras. Y la Biblia me dice también que Él resucitó y vive y está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. ¿Puede creerlo? ¿Puede en esta mañana abrir su corazón a creerle al Señor? Si usted cree eso, entonces ¿por qué se comporta como Cleofas? ¿Cuántos de ustedes han recibido una palabra de parte de Dios? ¿Han recibido una palabra de Dios? ¿Y cuántos están dudando? El desaliento ha anulado la palabra de Dios en tu vida, mi hermano. Y si eso te está pasando, como creo que está pasando en algunos de ustedes, es un tiempo lindo. Hoy es una gran oportunidad para que usted reafirme su palabra en su corazón, para que esa palabra que Dios le dio hoy arda en su corazón. Amén. Es necesario que volvamos a la palabra, a lo que Dios nos ha dicho. Es necesario que retomemos la palabra que Dios nos ha dicho. Voy a ser muy incisivo en esto. ¿Cuántos han recibido una palabra de parte de Dios? Ok, entonces volvamos a esa palabra. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Habían caminado durante, ¿sabe cuánto tiempo ¿sabe cuántos kilómetros hay entre estas dos ciudades? ¿Cómo? Ok, 11 exactamente, son varios estadios, la cuenta son 11. Y el tiempo de caminar esos 11 kilómetros, ¿cuánto era? Aproximadamente 2 horas y 15 minutos. Caminaron 2 horas y 15 minutos con el Señor, sin darse cuenta que era Él. ¿Cuánto tiempo estás caminando y no quieres escuchar la voz de Dios? O no te das cuenta, o tienes tu mente puesta más en tu problema
que en la solución de tu problema. Ves más grande el problema que aquel que puedes solucionarlo. Está equivocada nuestra actitud cuando venimos a Cristo. Pero aquí hacen algo interesante estos dos hombres, versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció, ¿qué dice ahí? ¿Están leyendo conmigo? Que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Versículo 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vida, de su vista. Ellos habían tomado una decisión de irse hacia Emaús. Tomaron una decisión sin consultar con la Escritura. Y por eso caminaron a ciegas hacia Emaús, empecinados en su tristeza, sin ver más que la derrota, sus ilusiones rotas, sus ilusiones deshechas, todo por olvidar lo que Jesús había dicho. Tomaron decisiones sin consultar con la palabra de Dios. ¿A cuánto Dios le está hablando? ¿Cuántas decisiones ha tomado sin consultar con la palabra? ¿Cuántas veces hemos dicho: oh, si no era así? Y a veces hasta culpamos a Dios: Dios, ¿por qué no me hablaste? Jesús le había dicho a todos sus discípulos que era necesario que el Cristo padeciera. Y aún los profetas usados por Dios habían dicho lo que estos hombres debían de haber consultado. Si Dios te ha hablado y vas a tomar una decisión, vuelve ahí a la palabra. Consulta con la palabra de Dios. Mi amado hermano, es un tiempo difícil. ¿Sabe? En este tiempo en que comienza a oscurecerse más y más, parece que nosotros nos ponemos así como más desalentados. ¿Les pasa algo así en estos meses a ustedes? ¿No? Pues a mí sí, hay que tomar vitamina D. Pues es que parece que este tiempo es propicio para que ustedes duerman más en la iglesia. ¿Cuántos están durmiendo? Levanten la mano. Ok. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Mis amados hermanos, la palabra de Dios cambia las cosas. La palabra de Dios cambia las circunstancias. La palabra de Dios cambia nuestra actitud hacia las circunstancias. La palabra de Dios nos da seguridad. La palabra de Dios nos da guianza, dirección. Volvamos a lo que Dios ya nos ha dicho. Estoy convencido de que yo puedo predicar sobre muchos y muchos versículos aquí, y la mayoría de esos versículos usted ya los conoce, pero usted vive caminando su vida en un eterno camino hacia Emaús, olvidando quién está a su lado, olvidando quién murió por usted, olvidando las palabras del Santo. Su vida necesita hacer un alto y decirle: Señor, quédate conmigo, porque comienzo a creer que yo no lo hago bien. Comienzo a darme cuenta, Señor, de que hay algo más, que las noticias que he recibido son las únicas que yo le he puesto atención, pero tu palabra parece que pierde fuerza y tus noticias, las noticias del mundo dominan mi vida. ¿A cuántos les está pasando eso? No confiesen ahora, pero yo les digo de verdad, en el nombre de Jesús, vuelve a lo que Dios ya te dijo. Vuelve a la palabra. No tomes decisiones sin consultar con Dios. No te vayas y tomes un camino simple y llanamente porque tal vez es el único que me queda. Volver a lo antiguo, volver a lo de atrás, volver a lo que yo hacía antes, volver a mi casa antigua, pues allá me voy a morir tranquilo aunque triste. Ya no quiero más esfuerzo, ya no quiero hacer más esfuerzos. Yo me rindo, ya no quiero hacer nada más. Todas mis esperanzas están rotas. Déjeme decirle que Dios hoy puede hacer realidad sueños que usted ya tiene como sueños muertos. Solamente si es capaz de creerle a Dios.
Él quiere que usted reciba la palabra. Y yo le aseguro que cuando la palabra de Dios llegue a su vida, que usted abra su corazón, esa palabra le hará una vez más arder su corazón de anhelo y esperanza. Amén. Anhelo y esperanza en esta palabra preciosa, la que ha costado, no me canso de decirles, amados hermanos, la que ha costado sangre y vidas durante 16 siglos. Eso tomó el tiempo para escribir esta palabra, 16 siglos. Eso fue lo que pasó. Durante todos los 16 siglos mataron a los profetas, mataron a todos aquellos que querían servir a Dios, mataron a los apóstoles, mataron a todo aquel que hablaba de Dios. Y todo eso se escribió aquí. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo tengamos conocimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto se escribió para beneficio suyo y mío, para que usted tenga guianza, para que usted sepa cuál camino tomar, a dónde está yendo. ¿Al exilio de Emaús? ¿O quieres volver a la casa del Señor? ¿O quieres volver al camino del Señor? ¿O quieres volver a las palabras del Señor? ¿O quieres volver a la compañía de tu Dios? Es el desafío que como cristianos tenemos. Creerle o no creerle a Dios. Aquí, ¿por qué te estás acercando a Dios? ¿Porque te conviene? Porque tal vez puedas engañar a alguno. Porque engañas a tu esposo, a tu mamá, a tu hermano, a tu esposa. ¿Sabes que eso es triste? Pero más triste es que te engañes a ti mismo. ¿Y sabes por qué? Porque por más que intentes y por más que logres engañarnos a nosotros, de Dios nadie puede burlarse. Un día tú darás cuentas de tu actitud frente a la palabra de Dios. Un día tú le dirás a Dios la verdad, no porque Él no la sepa, sino porque te tocará confesar que has sido un hombre, que has sido una mujer que ha puesto en poco el sacrificio de Cristo y su santa palabra, que realmente es un tesoro para tu vida. Mis amados hermanos, la palabra de Dios cambia las cosas. Ella tiene el poder para cambiar las almas. Y levantándose, versículo 33, en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Versículo 34. ¿Y qué decían? Decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón, a Pedro. Volver a la palabra, mis amados hermanos, nos hará volver al camino correcto, justo, bueno, santo y perfecto de Cristo Jesús. Volver a la palabra. Deja hermano, si estás aquí, si estás en este lugar, prepárate, como decía el hermano Roberto, prepárate desde el sábado. ¿Por qué vienes aquí? Te duermes, no te da vergüenza. Si Jesús estuviera, es más, Jesús está aquí. Pero delante del Señor te duermes. ¿Tienes ese despropósito en tu vida? ¿Eres capaz de hacer eso de verdad? Yo entiendo que muchos trabajan o trabajamos, que nos rompemos las manos, nunca mejor dicho. Pero eso no significa que tú tengas la desfachatez de venirte a dormir a la iglesia. Es una vergüenza. Se lo digo de verdad. Y puede que estemos cansados, es cierto que a veces estamos cansados, pero prepara tu corazón. Prepara tu corazón, porque esta palabra que Dios te habla tiene el poder para cambiar tus circunstancias. Esta palabra que Dios te habla puede sanar tu amargura, puede llevarte al perdón, puede llevarte a la reconciliación con aquellos con quienes estás herido. Puede quitar de tu corazón la decepción que sufres por lo que los hombres te han hecho. Puede sacarte del exilio espiritual y traerte una vez a su misma presencia. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es vida. Y sin la palabra no hay vida. Y Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Dios es un Dios de vivos. ¿Por qué? Porque Él resucitó y vive. Y esa es la herencia tuya y mía. Una vida eterna con Él, pero una vida
viva hoy. Una vida que le sirve a Él. Una vida que es luz en medio de la tiniebla. Una vida que vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Tal vez tienes experiencias amargas. Eso no vale la pena vivirlo. Tal vez has sido esclavo de un pecado. Eso no vale la pena vivirlo. Tal vez estás ciego por muchas cosas que han pasado en tu vida. Esa vida realmente no vale la pena vivirla. Pero hoy tienes la oportunidad de ser libre y vivir una vida, no cualquier vida, porque Dios no da una vida cualquiera, sino una vida abundante. ¿Cuántos anhelan esa vida? Volvamos a la palabra, miremos la palabra. Esta palabra maravillosa te dará vida. ¿La queremos? Vale la pena vivirla y quererla, pero también tiene un precio. Niégate. Niégate a aquellas cosas que tú sabes que son un freno. El desaliento por las noticias, el desaliento porque te crees el peor de los pecadores, la peor de las pecadoras. Crees que ya no vale la pena seguir porque no hay cómo Dios te pueda perdonar. Eso es mentira del diablo. Eso es el arma del diablo, el desaliento. Todo eso viene porque tú no miras ni consultas la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra preciosa. Oh bendito Dios, yo quiero pedirte que tu Santo Espíritu traiga esta palabra, y que esta semana esta palabra sea recordada, Señor. Pon enfrente de esta palabra que Dios te ha hablado hoy cualquier desánimo, cualquier pecado, y valora la obra de la cruz. Valora, te lo digo en el Señor. Valora, Señor, valora en el Señor lo que Él ha hecho.